Buenos días. Buenas. Bienvenidas a esta conferencia, la número 28. Ay, cómo hemos avanzado. Como avanza el tiempo, ¿eh? Nadie lo detiene. Bueno, la conferencia de hoy se titula El Cristo Universal e Individual. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta conferencia es precisamente entender la diferencia que existe entre el Cristo histórico el Cristo íntimo, el Cristo individual y también podemos explicar lo que es el Cristo en sustancia. ¿Ya? Nosotros sabemos que el Cristo, cuando hablamos de Cristo, nos estamos refiriendo a la segunda fuerza. ¿Ya? Al Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Esa es la tríada primaria. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta conferencia es explicar un poco más, hablar, ahondar sobre el Logos, el segundo Logos, el Hijo, la fuerza crística, como una fuerza que está latente y que vivifica y da vida y mantiene la creación en todo el universo. Pero también está dentro de nosotros. ¿Ya? Y es necesario saber en qué estado está en nosotros y qué es lo que hay que hacer, cómo recuperar esa fuerza crística que está en nuestro interior. ¿Ya? ¿Dónde está actualmente nuestro Cristo? ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo en el fondo, entender, ahondar en el Cristo como segunda fuerza y cómo nosotros lo podemos encontrar, tanto en la historia, tanto en nuestro interior, como individualmente y en nuestra sustancia crística, ¿ya? Como materia prima, ¿ya? Entonces el Hijo es la segunda, El segundo logo, la segunda fuerza. La segunda fuerza, ¿ya? Las tres fuerzas primarias de la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Entonces, cuando hablamos del Hijo, hablamos de la justicia, hablamos de la luz y también hablamos de la Madre Divina. Está íntimamente relacionado, porque la Madre y el Hijo son una misma energía, con funciones diferentes. ¿Ya? Así como la Madre está implícita y directamente asociada, vinculada a la muerte del yo, así igual el Hijo cumple la misma función. El Cristo, la fuerza crística, está íntimamente relacionada con la desintegración del ego, ¿ya? Pero a un nivel más profundo. La segunda montaña. La segunda montaña, claro, un nivel más profundo. O sea, si uno en realidad anhela de corazón la liberación, tiene que entender que hay que trabajar con la fuerza del Hijo. Bueno, el Cristo histórico es el más conocido, o el real, o podríamos decir que el único conocido, ¿verdad? Claro. El Cristo histórico que nosotros lo conocemos con el nombre de, fundamentalmente, de Jesús, para los cristianos. Pero también está con diferentes nombres en las diferentes culturas. ¿Ya? Por ejemplo, que también es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. ¿Ya?
Para los egipcios también está el Osiris. ¿Ya? Y así va teniendo diferentes nombres esta fuerza crística que tiene que ser encarnada. ¿Ya? Está presente en las diferentes culturas como una fuerza fundamental para lograr la liberación. ¿Ya? Pero en sí, cuando todo lo que hizo el Cristo histórico o Jesús, ¿ya? También llamado Yeshua ben Pandirá, y otro nombre que recibe, todo lo que hizo este maestro, Jesús, es una representación de lo que cada uno de nosotros debe hacer en su mundo interno. Y cuando se habla que Jesús es el Salvador, se está refiriendo en el fondo que es la fuerza crística la que salva. ¿Y por qué lo salva a uno? Porque esa fuerza crística, esa luz, esa justicia, es capaz de penetrar en los trasfondos de las infradimensiones y rescatar cada uno de los átomos de nuestros yo que moran en las infradimensiones de la naturaleza. ¿Ya? La inteligencia humana no sería capaz de descubrir ese tipo de efectos. Y nosotros, así como estamos con nuestra conciencia, no seríamos capaces de soportar esa infraoscuridad y esa perversidad que existe en esa infradimensión. No lo podríamos hacer, no notar. Más sin embargo existe. Entonces, todos los procesos del Cristo histórico de Jesús, ¿ya? La Semana Santa, todos los milagros que él hizo, su nacimiento, su muerte, la Vía Crucis, todo ese proceso tiene que ser vivido por el Cristo individual. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del fuego. O sea, del INRI. Buenos días. Disculpe. ¿Está grabando? Ya. Cuando hablamos de Cristo, entonces estamos hablando del fuego. ¿Ya? Pero no el fuego común y corriente, sino el fuego del fuego. La llama de la llama. De los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, hay un elemento que es totalmente no conocido por los científicos. Es como el más extraño, no lo pueden descubrir. Su anatomía, y ese es el fuego. La tierra sí la tienen investigada con minerales, ¿verdad? Cómo está hecho, de roca, etcétera, materia. Ah, claro. El agua también, H2O, lo tienen investigado, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, los 4 estados del agua, líquido, gaseoso, sólido, ¿verdad? Y el aire también, el oxígeno que se mueve, los vientos, todo lo que... Pero el fuego que está constituido, porque el fuego es de naturaleza espiritual. Y eso aparece en muchos párrafos de la Sagrada Escritura, donde dice que vuestro Dios es un fuego devorador. Cuando se le presentó también Dios a Moisés, se le presentó en un zarzal ardiendo. Un zarzal, una zarza así que ardía, con rostro color de fuego. Entonces, la asociación de la divinidad al fuego es inherente en todas las Sagradas Escrituras, en todos los libros sagrados. Hablan de que Dios es fuego, porque es un fuego destructor y es un fuego constructor. Disolver y coagular. Así como decían los alquimistas. Solvet et coagula. ¿Qué es lo que disuelve? El ego. Al ego. ¿Y qué es lo que coagula? La conciencia. La conciencia. Es la misma energía. Si lo único que existe es Dios. ¿Qué es lo que es el ego? En el fondo, es Dios agarrado.
Él se dejó atrapar. Él se dejó encerrar. Él se dejó oscurecer. ¿Y lo hizo en una semana? No. Lo hizo en miles de años. ¿Ya? Porque la naturaleza no da saltos. Entonces todo este proceso de oscurecimiento de la conciencia nuestra, todo este proceso de formar esta alma negra, tiene como objetivo, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de crear esta alma negra? Aprender de la oscuridad. Aprender de la oscuridad. Exactamente. Sí, pues. Ese es el objetivo. Aprender de la oscuridad. Porque Dios, como es luz, no puede aprender de la luz. Porque ya la luz es parte de él, él la sabe, la conoce. Él dice, soy luz. Entonces, si la luz es mía, yo sé de ella. Son mis fotones. Pero en la oscuridad, eso sí que no. Para allá no he ido. De la maldad no la conozco. Entonces, solamente existe Dios y la oscuridad en el fondo es alejamiento del foco principal, atrapamiento. ¿Ya? Entonces, él se disgrega, se muele, se desintegra en miles de partículas, en puntos. Cada uno de estos átomos es un ego que tiene vida propia en la oscuridad, para aprender lo que no hay que hacer. Haciéndolo. Viviendo. Experimentando. ¿Ya? Bajo ese punto de vista, entonces, toda la perversidad humana, en el fondo, nuestra y de los demás, es un proceso de vida de aprender. Por eso es que uno no tiene que criticar, ni juzgar. Hasta la persona más terriblemente perversa está haciendo su curso de especialización en la maldad. Porque en el fondo no existe la maldad, es solo temporal. Hasta el sufrimiento que ocasiona la persona o vive la persona también es temporal. Dígame. ¿Puedes repetir eso que dijiste? Hasta la persona más perversa. ¿Sí? Está haciendo su curso de especialización en la maldad. ¿Puedes ahondar un poquito en eso? Cada uno de nosotros vino a hacer un curso de especialización en la oscuridad. Nosotros nos estamos especializando en un proceso de aprendizaje de la oscuridad. ¿Ya? Por eso siempre hemos dicho, no es malo ser malo, sino seguir siéndolo cuando ya nos dimos cuenta que ese no es el camino. Entonces, no importa de dónde vienes, sino para dónde vas. Entonces, estos cursos están dedicados a las personas buenas o a las personas malas. Malas, pues. Malas, pues. El bueno que siga por allá pensando que es bueno, ¿verdad? Qué bonito. Que es bonito, que es bueno, que no, el mundo es de él y que todo va bien. Que siga ahí, está bien. Es parte del camino, lo eligió. Nosotros no vamos a criticar eso. Pero las personas que nos damos cuenta que sí hay perversidad dentro de nosotros, que ya hemos hecho un curso ya lo suficiente, porque la madre divina, el ser, las partículas, llaman cuando dicen, está bueno. Porque hay grados y grados, pues. Hay seres, demonios, que están en este proceso de aprendizaje en la oscuridad millones de años. Y son terriblemente perversos. ¿El mayor genocida de la historia? El mayor genocida de la historia, Dramelech, que cuando tuvo su reencarnación en Mao Zedong, mató ¿a cuánto? A 70 millones de personas. ¿Ya? Ahora, cuando ese ser perverso, terrible, se dé cuenta de las atrocidades que hizo y comience a pagar su karma, que va a tener que hacer mucha obra, ¿verdad? Entonces, esa obra que va a tener que hacer para compensar su daño y todo el trabajo, cuando llegue a levantarse, si se levanta, va a ser una divinidad, pero inmensa. Entonces nosotros, por eso que uno no tiene que
Si no sabe, mejor no opine. Claro, porque de toda esa oscuridad saca una sabiduría. Claro. súper profunda. Ese ser puede estar haciendo un curso de especialización que ninguno de nosotros se atrevería a hacerlo. ¿No? Se atrevería a hacer un curso donde lo más probable es que va a tener que estar 2 Mahamantanas en el abismo. O sea, trillonadas de años ahí abajo, encerrado. O tampoco sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús en la oscuridad para También, tener que pues. hacer todo su trabajo. Exactamente. ¿Y qué cosas habrá hecho? El Maestro Jesús, este Cristo histórico, para llegar al nivel de sabiduría que él tiene, él pasó antes por procesos de oscuridad tremendo. ¿Ya? ¿En otra existencia? En otra existencia. Claro, es un alma muy, muy vieja. Demasiado. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Entender que el fuego es ascendente o descendente. Y que cuando hablamos del fuego crístico, del INRI, ¿qué significa INRI? Ignis, Natura, Natura, Renovatum Renovatum, y Integram. Integram. Ignis, Natura, Renovatum, Integram. ¿Qué quiere decir eso? Que el fuego renovado. Ignis, Natura, Renovatum, Integram. Ignis. Eso quiere decir, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Eso significa Ignis. ¿Ya? Que traducido en tu traducción, esta es la traducción esotérica, y la traducción exotérica es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los judíos, por eso es lo que uno Esa es la traducción exotérica. La tercera no la entiendo. No. Renovatur. Renovar. Es una R. Renovatur es que renueva, Sí. porque el fuego es renovador. Entonces, el fuego Renueva incesantemente la naturaleza. Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El fuego es un renovador. Y si nosotros queremos renovarnos, necesitamos fuego. Así como el oro se separa de los demás metales con el fuego, así también para sacar el fuego de nuestro interior, nuestro oro líquido, necesitamos meternos en el fuego. ¿Y qué significa meterse en el fuego? eso mismo. Meterse en los defectos y comprenderlos. ¿Qué significa meterse en el fuego? Quemarse. ¿Quemarse? ¿Qué significa quemarse? ¿Así agarro benzina y me echo y me prendo un fuego? No, ¿verdad? ¿Qué significa meterse en el fuego? Rescatar el fuego de la oscuridad. Observarlo yo y morir en yo y desintegrarlo con la ayuda de la Madre Divina. O sea, primero necesitamos recuperar el fuego. ¿Dónde está el fuego? En los yo. En los yoes. Cada uno de los yoes tiene dentro de sí 2 cosas, luz y fuego. Cada vez que uno elimina un ego, ¡pum!, recupera un porcentaje, por pequeñito que sea, por insignificante que sea, de luz, sabiduría y fuego, que es amor. Fuego es amor, luz es sabiduría. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, y eso es ahorrar. Pero luego hay que invertir. Porque para invertir uno necesita crear. Y solamente se crea con el centro sexual. ¿Ya? Entonces, meterse en el fuego significa trabajar con la energía sexual para poder crear. Entonces, todas esas halos luminosos con los cuales muestran a los grandes seres, a los ángeles, ¿qué es lo que es? Es su energía sexual transmutada, su fuego sexual, es su INRI interno.
Entonces, esto es importante entenderlo porque uno es como muy utópico, como muy idealista, es como muy poco concreto. Es un poco concreto. Entonces, al ser uno poco concreto, no concreta nada. Anda en las nubes. Anda por ahí pensando que está bien. En su volantín privado. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, el objetivo de esta conferencia es aterrizar. No, pues. O sea, usted quiere en realidad eliminar el yo, usted quiere en realidad conocer lo que es la fuerza crística, bueno, entienda que esa viene del fuego. Y el fuego nace de la sexualidad. ¿Ya? Y ahí, entonces, ¿y cómo se transmuta? Bueno, a veces se despierta así, se despierta así, el fuego sale de aquí, asciende por aquí, pa. Y ahora, hágalo. Hágalo, cada uno. Unos lo harán, otros no lo harán, unos intentarán, otros fracasarán, unos triunfarán, y de todo ahí la diversidad. ¿Ya? Pero lo importante es que uno tiene que jugársela. Si uno no se la juega, no va a entender en el fondo esto. ¿Ya? Entonces, esta fuerza crística del Cristo está en nosotros como fuego. ¿Ya? Pero el Espíritu de Dios flota sobre las aguas. O sea, quiere decir en el fondo que el fuego flota sobre las aguas. O sea, que el fuego está en el agua. ¿Ya? Y ahí es donde aparece el Cristo en sustancia. ¿Ya? El Cristo en sustancia es la fuerza crística que está en la energía creadora sexual. ¿Ya? Y ese fuego que está en el agua está relacionado con estos dos centros, con el centro sexual y con el centro instintivo. ¿Ya? La fuerza, perdón. ¿Es la fuerza? El Cristo en sustancia es la fuerza. Es la fuerza sexual que está en las aguas. En las aguas seminales. La fuerza crística. Claro, la fuerza crística. Y la fuerza crística es la energía creadora. Es la energía creadora sexual. Ahí está. ¿Ya? Todos nosotros tenemos en el interior al Cristo, pero ese Cristo no se expresa como Cristo, sino se expresa como deseo. ¿Ya? Como deseo. El deseo es la fuerza crística manejada por el ego. Porque el deseo es fuego. Acuérdense cuando hablamos de la estructura de un ego, que es molecular, decimos que tiene uniones, estos átomos están unidos, ¿verdad? Y estas uniones de los átomos, de los diferentes yoes que forman un ego, cada uno de los participantes, esta unión de ¿qué es lo que es? Fuego. Eso es lo que une. El deseo. El deseo es el que amalgama. El deseo es el que une. Si no hay deseo, si una pareja no desea a la otra, ¿se juntarán? No. El deseo, ¡tax! Es la unión. ¿Vieron? Y el deseo en sí es fuego. O sea, el deseo es el fuego crístico manejado por los yoes. O sea, la fuerza crística, el fuego crístico está repartido en cada uno de los defectos. El fuego crístico. El fuego crístico, el fuego crístico. El fuego crístico está en cada uno
Porque el fuego es amor. El fuego es amor. ¿Y cuál fue el mensaje del Cristo histórico fundamental? ¿Cuál fue cuando le preguntaron, ¿cómo resumimos toda tu enseñanza? ¿En qué mandamiento? ¿Qué dijo? En el amor. En el amor. Pues. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso lo resume todo. En el amor. O sea, el Cristo es amor. Y el fuego es amor. ¿Y por qué el fuego es amor? Porque el fuego es capacidad de hacer. Nadie haría nada si es frío. Oye, hagamos tal cosa. Ah, no, qué lata. No, yo que estoy súper bien, ahí anda tú. ¿Ah? No tiene esa capacidad de hacer. ¿Por qué no tiene capacidad de hacer? Porque está frío. No tiene fuego. El fuego es el que avanza, destruye y luego... Ni tibiecito sirve. Ni tibio. A los tibios los vomito. No, aquí hay que ser un zarzal ardiente. Y por lo tanto hay que trabajar con el deseo. Como entrenador psicológico. Como entrenador psicológico. ¿Ya? Y el deseo corresponde ¿a qué traidor? Judas. A Judas. Al demonio del deseo, Judas. Por eso el Evangelio de Judas dice, bendito aquel que ve en mi luz, la luz de mi maestro. Que ven el deseo, ¿no? Que entonces que ve en el deseo. Claro. Que ve en el deseo la luz del maestro, porque el deseo es una fuerza real. El deseo es una fuerza real. ¿Ya? Y existen dos posibilidades. Ser esclavo El deseo. del deseo o adueñarse de la fuerza. Dueño de la fuerza. ¿Bien? Esas son las dos posibilidades. O eres esclavo de la fuerza o eres dueño de la fuerza. La mayoría de las personas Somos esclavos. Somos esclavos. nos movemos acá. Esclavos de nuestro deseo. Esclavos de nuestro Esclavos de nuestro deseo. De los egos también. ego. Cuando uno dice deseo, está hablando del ego. El ego es deseo. El ego es más. ¿Ya? Entonces, cuando uno va entendiendo eso, se da cuenta que la fuerza crística manejada por el yo es el deseo y que para poder hacerse dueño del deseo hay que ir a la casa del deseo y decirle al diablo, pase para acá esto, que esto es mío. Recuperar fuego y luego que tengo esta llama, eso soy yo. Esa es la obra. Por eso que se muestran a muchas figuras ahí luchando, ¿verdad? Montados sobre un caballo blanco, luchando contra un dragón. Una simbología en el fondo de lo que significa meterse en el subconsciente y luchar contra el deseo. Que mucha que tiene fuerza. Y más ahora que está alimentado con tantas cosas tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando descubre uno eso, entonces se da cuenta que puede ser dueño, adueñarse de la fuerza y ahí comienza a crear, fortalecer a su Cristo en ti. Entonces, el Cristo individual es la fuerza crística que mora dentro de nosotros y que actualmente se encuentra dividida en una multiplicidad de yoes como fuerza de deseo. Y el Cristo íntimo. ¿Mm? La diferencia entre el individual y el Es lo mismo. Cuando uno dice Cristo individual o Cristo íntimo es lo mismo. Ah, Bien. Sí, Cristo íntimo o Cristo individual. ¿Ya? La diferencia está entre el Cristo individual o íntimo y el Cristo universal. Entonces, este Cristo
que nace, ¿cuándo nace el Cristo íntimo o individual? Cuando se sacó. Él nace cuando los esfuerzos humanos han llegado a su máxima expresión. Primero lo animal, luego lo espiritual. Si uno no da todo lo humano de sí, nunca va a nacer el Cristo dentro de uno. Porque el Cristo es la tabla de salvación. Y es para que llegue esa tabla de salvación, uno tiene que merecerla. Humanizarse, hacer la primera obra, la primera parte, que es la primera montaña. Entonces, en la primera montaña, cuando la persona va creando su cuerpo, regenerando, perdón, su cuerpo físico, después regenera su cuerpo Instintivo. No. El cuerpo Vital. vital, después crea su cuerpo No. El vital, astral. astral, después crea su cuerpo mental. Aquí, cuando crea su cuerpo mental, a la mitad del camino aquí, se abren los caminos, la decisión del camino. Aquí, en ese instante, antes de crear su cuerpo causal, donde la persona decide el camino, existen dos caminos. El camino directo es el camino de la cristificación, del nacimiento de Cristo. O el camino Nirvana. nirvánico, que es el escape por puerta falsa. ¿Ya? Y aquí, los que llegan aquí, de 1000 que llegan, uno toma el directo. Y el 999, Puertas falsas. puerta falsa. Y es más, estos 999 que están aquí, le dicen al uno que no te atrevas. Más, por eso que se le dicen malditos magos negros tentadores del nirvana. Y esos son los tibios. Que a los tibios los vomito, dice. Porque en realidad el camino es realmente el camino, tiene que ser, para poder llegar al Padre, tiene que ser el camino de la crucificación. Por eso que se dice que el cielo es para los valientes y se toma por asalto. Un cobarde nunca va a tomar el camino directo. Un mediocre nunca va a tomar el camino directo. Un tibio nunca va a tomar el camino directo. Por lo tanto, nunca se va a rectificar. Nunca va a conocer a su Cristo individual. A su Cristo íntimo. ¿Ya? Aquí lo toma, ya. Toma el camino directo y comienza a crear su cuerpo causal. Cuando termina de crear su cuerpo causal, ahí nace Cristo. Nace su Cristo íntimo. Y ahí va desarrollándose de 7 en 7 años y ahí ingresa ya a la segunda montaña. Y en la segunda montaña el Cristo hace una labor muy importante. Elimina los yo causa. Elimina los yo causa. Eso quiere decir como la raíz misma del yo. Claro. Aunque no se manifieste igual, y ahí ya eliminado harto, pero queda el germen. Exactamente. Él va a las infradimensiones y elimina hasta la misma sombra del ego. Y al eliminar los yo es causa, ¿qué es lo que él crea? Crea los cuerpos ¿De oro? de oro. ¿Qué significa tener un cuerpo de oro? Que dejamos de ser lunares. Sí, pero ¿qué significa un cuerpo? ¿Qué significa tener un cuerpo de oro? Que ya tenemos crucificado. Sí, pero en relación a lo que estoy diciendo. Un cuerpo de oro es un cuerpo que no tiene ni la sombra del ego. Un cuerpo de oro es un cuerpo que ya en esa dimensión o en esa región no hay nada de yo, totalmente limpio.
Por eso que es de oro. Y estos son los trajes que le gustan al ser. O el ser se vestirá de harapos. Actualmente sí. Actualmente es un mendigo. El ser de cada uno de nosotros en el mundo interno es un mendigo. Y el ser dice, ya, pues, no quiero ser más mendigo. Quiero usar mis trajes de gloria. ¿Y quién tiene que crearlo? Uno, pues. Partir. Y para eso hay que sacar la energía crística y invertirla. Y para que el Cristo llegue y logre crear estos cuerpos de oro, logre eliminar los yo de causa. Por eso que al Cristo individual se le llama el Salvador. ¿Por qué es el Salvador? Porque elimina los yo de causa. Porque nos salva de la oscuridad. Claro. Nosotros no podríamos hacer el trabajo. La conciencia a nosotros no nos da. Apenas nos da para entender cómo se mueve el ego en el día, que hizo esta cosa, que miré para allá, que hice esta otra, cuando uno estudia su yo, algo comprende. Imagínense lo que significa comprender las raíces más profundas de los yoes allá abajo, en la misma oscuridad. Entonces lo salva a uno. Hasta que logra, luego este Cristo tiene que hacer los 12 trabajos de Hércules. ¿Quién es Hércules? ¿Quién es Hércules? ¿El Cristo? No. El Cristo. Hércules es el Cristo. ¿Cuáles son esos 12? ¿Quién es Superman? El Cristo. ¿Quién es Superman? El superhombre. ¿Quién es? El Cristo. El Cristo. El Cristo, el superhombre. ¿Ya? Porque en la primera montaña creamos al hombre. En la segunda montaña creamos al superhombre. Y en la tercera montaña creamos al Hombre absoluto. hombre absoluto. Ya, pero el superhombre es el Cristo, es la segunda El superhombre es el Cristo. El superhombre es el Cristo. Al final de la segunda mitad. No, él nace al final de la primera. Él ingresa a la segunda montaña. La segunda montaña es para los Cristos. Ya ingresó a la segunda porque ya es un justificado. Un bebé nomás, pero no importa. Pero un bebé, él lo va cogiendo a la ley del 7, 14, 21, 28. ¿No? Por eso que en el Cristo histórico aparece que él, a los creo que 12 años, le daba cátedra ahí a todos los eruditos. Porque la sabiduría del Cristo es, pero, inmensa. Él conoce todo. Tiene poderes, tiene todos los poderes de la creación. Para un cristificado, para un superhombre, un planeta es así, un juguete para él, un planeta. Y nosotros somos víctimas hoy en día del cambio climatológico, ahí estamos todos ahogados. Entonces, los 12 trabajos de Hércules, él hace los 9 trabajos de Hércules en la segunda montaña, y los 3 últimos los hace en la tercera montaña. Y los 3 últimos trabajos de Hércules consisten en la integración de las 3 fuerzas. Porque el ser sale del absoluto, se desintegra, se muere, se fracciona, y luego se reabsorbe, se integra con la sapiencia de la vuelta, de la molienda. ¿Qué significó molerse? ¿Qué significó transformarse en un humano haraposo?
¿Usted cree que nunca hemos sido mendigos nosotros? Muchos de nosotros a lo mejor hemos muerto en la calle ahí, Humanoides. muertos de frío en alguna existencia. No entendí cuáles eran los 12 trabajos de Hércules. No, todavía no. Los 12 trabajos de Hércules los vamos a ver más adelante. Ah, Pero ya. lo interesante es saber que los 9 primeros trabajos de Hércules, ¿ya? Que se relaciona con los 9 cielos en los cuales él tiene que limpiar para crear estos cuerpos de oro, son de la segunda montaña, y los 3 últimos trabajos de Hércules se relacionan con la fusión de Las 3 fuerzas. 3 fuerzas. Porque el último trabajo que hace el Cristo para lograr permitir regresar al absoluto es integrar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayudar en eso. O sea, el Cristo es el que comienza realmente la obra seria y es el que la concluye. Él es el ser de gloria. Y cada uno de estos seres, personajes, individuos, humanos, que lograron cristificarse en su conjunto, todos esos forman el Cristo universal. El Cristo universal es la fusión de todos los Cristos que pisan la faz de la Tierra. Pero de esta En tierra esta galaxia. o en el universo. En esta Ah, galaxia. solo en esta galaxia. En esta galaxia. Para esta galaxia, porque se va dando por galaxias. Todas las personas que han liberado el 100% de su conciencia son el Cristo universal en su conjunto. En su conjunto, en esta galaxia. Pero Por cada eso uno... trabajan juntos. Por eso trabajan juntos. Por eso que se le llama el ejército de la voz. La gran palabra. Son los que mantienen la creación. Pero serán un ejército. Un ejército. Igual uno tiene un... Que pensando que igual son pocos. Son pocos los que se van dando como resultado en el tiempo. Pero el tiempo es, ni te imaginas, la cantidad de trillonadas de años. Entonces hay muchísimos Cristos. Porque para nosotros, claro, 50 años, 60 años de existencia, 90 años. 90 años ante la formación de esto, Claro. no es nada. O sea, por eso que la primera virtud que uno tiene que desarrollar es La paciencia. la paciencia. O sea, apúrate despacio. ¿Cuál es la ley del 7 que no recuerdo? La esta para partir. ¿Esta para Parchinó? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué pasa con ella? ¿A qué se refería eso? De que el Cristo va de 7 en 7, ¿dices tú? Ajá. Ah, claro, lo que pasa es que cuando nace el Cristo, al igual que en la primera montaña, nace Moisés. Moisés, ¿se acuerdan de la Navidad? Ahí hablamos, Moisés nace en la primera montaña y lo vamos viendo en la ley del 7. Luego el Cristo nace al final de la primera montaña, hacia la segunda montaña, y también lo va haciendo desarrollar en la ley del 7. ¿Qué significa? Que cada 7 años, igual que uno también lo pone en la ley del 7. Ya. Los primeros 7 años, uno, que es la infancia, ¿verdad? Va formando la personalidad. La segunda, relacionado con Mercurio, porque el primero con la Luna. Los segundos 7 años, que es de los 7 a los 14, ¿ya? Con Mercurio, donde empieza todo el desarrollo sexual. Y le cambia la voz, la pubertad, a los 14 años, y después llega aquí a la edad del punzazo. Y es regido por Venus, se enamora. ¿Ya? De los 14 a los 21. Ahí está terrible. ¿Verdad? Porque está ahí toda la fuerza, el enamoramiento, la fuerza de Venus. Y así, bueno, igual como a uno lo coge la ley del 7, todo está regido por la ley del 7. Entonces el Cristo también va creciendo en estos septenarios, en estas épocas de cada 7 años, y cada vez se va desarrollando, cada vez va ahondando más, cada vez va liberando más conciencia. Ya, pero esos 7 años son en otra dimensión. No son físicos. Son de 7 años. o sea, No. Eso puede pasar en diferentes periodos de tiempo. Claro. Así digo yo. Sí. En realidad, o sea, ¿en cuántos años uno puede hacer la primera montaña? Trabajado serio, aproximadamente 13 años.
¿Cuánto tiempo nos da para la segunda montaña? 1000 años. ¿Cuánto dura un cuerpo físico? 1500. 1500, o sea que dice que una asistencia la hace. Si le dura 1500 le dan 1000, ¿ya? Pero le dan también cuando ingresa aquí el guardián del mundo causal, le entrega todos los poderes. Y entre los poderes que le entrega está la capacidad de regenerar el cuerpo con el verbo cada 1000 años. De 1000 en 1000 años él con su verbo puede regenerar su cuerpo y volver nuevamente a ser un bebé. O sea, no estamos hablando de reencarnación. No. Regeneración. Él se regenera su mismo cuerpo físico. De 1000 en 1000 años le da octava y lo eleva y nuevamente te queda, pero excelente. Y tiene 1000 años más. ¿Ya? Le dan 1000, pero en realidad ahí tenemos maestros que han hecho la obra en 20 años, en la segunda montaña. Hay inclusive un alquimista que en 54 años hizo toda la obra, se liberó. ¿Quién? No me acuerdo cómo se llama, pero existe uno que... Claro, el maestro Samael igual contenía Claro, lo cuenta el maestro Samael de un alquimista que recibió, recibió que no me acuerdo el nombre realmente. se puso las pilas. Se puso las pilas y El creo que en sentido rojo. 54 años así, ¡puf!, hizo todo. Se liberó, llegó al absoluto todo en 54 años. O sea, claro, nos dan grandes cantidades, pero es que, o pocas cantidades, pero que relativo. todo depende de la intensidad fuerza. del guerrero, pues. De qué tanto espíritu de lucha tengo. El problema es que Cambio nosotros radical. somos rateros. Es un problema grave. Es un problema grave. Hay que eliminar al yo ratero. Un ratito trabajamos, otro ratito no trabajamos, y así, a puro rato. Entonces, la fuerza crística es el que va estructurando todo esto. Y ese es el Cristo que nosotros tenemos que hacer nacer. Y nace en el corazón. Realmente nace en el coxis. Y tiene que llegar hasta el corazón. ¿Ya? Va ascendiendo a medida que la persona va eliminando los yoes y va transmutando la energía sexual. O sea, el camino de la cristificación es un camino netamente alquímico sexual. Netamente alquímico sexual. En su buen uso. En su buen uso. En su proceso de alquimia, de transmutación. ¿Ya? De ahí sale el Cristo, el Salvador. ¿Ya? ¿Dudas? Dígame. Uno puede sentir a su Cristo en situaciones especiales. Sí, El porque... corazón. Claro. O sea, el Cristo no está... Recuerde que está vivo y latente dentro de cada uno, pero no está en obra. No está en obra. Pero sí realmente cada uno de nosotros tiene la fuerza crística. Y el Cristo puede, así como la madre y el padre, como son seres espirituales, puede hacer lo que quiera. Y realmente puede hacernos sentir el amor crístico. Como para ayudarnos, nos hace sentir de pronto un amor como lo que le pasó al hermano Francisco de Asís. El hermano Francisco de Asís era un asesino. Iba a luchar ahí, mataba a personas, era hijo de un millonario, de un comerciante millonario. No podía ver a los leprosos. Cuando iba caminando por la calle de Asís y venía un leproso, cruzaba la vereda al frente para no cruzarse con él. Pero de pronto, un día iba caminando y se encuentra con un leproso y sintió en su corazón un amor inmenso por ese leproso. Ahí sintió el amor del Padre. Y se acercó al leproso y lo abrazó. De ese momento comenzó a transformarse. Entonces, obviamente que el Padre, la Madre, el Cristo puede a nosotros hacernos sentir
su energía, su fuerza, su amor, lo que ellos quieran, de repente, para ayudarnos, para asistirnos, para estimularnos, o para llamarnos la atención también. Sí. Ya. ¿Eso? Eso. ¿Quedamos aquí entonces? Muchas gracias. ¿Síntesis? A modo de resumen. A modo de resumen. ¿Ya? A modo de resumen entonces, el Cristo universal está dado por la sumatoria de todos los Cristos individuales de la galaxia. ¿Ya? Se le llama el ejército de la voz, la gran palabra. ¿Ya? Son los cosmocratores, creadores del universo. O destructores también. ¿Ya? Porque hay construcción y deconstrucción constantemente. Y ese Cristo íntimo que mora en nuestra energía, que mora en nuestros seres instintivos como fuego, actualmente expresado como deseo, tiene que, nosotros tenemos que apoderarnos de ese deseo y acumularlo y hacerlo ascender por la columna. Y a medida que va creciendo y va creando los cuerpos, la persona llega a un momento, al final de la segunda montaña, donde elige el camino, y si lo elige, coge a su Cristo, le nace en su corazón su Cristo íntimo. Y ahí pasa a la segunda montaña y va creciendo hasta que lo libera completamente. ¿Ya? Y el Cristo en sustancia es el Cristo que está en nuestra energía sexual. ¿Ya? La Sagrada Escritura dice en Gálatas 3:16, y en tu simiente la cual es Cristo. ¿Ya? Lamentablemente la Biblia hoy en día está muy tergiversada. ¿Ya? Por eso que no es un libro muy confiable hoy en día para leer. ¿Quién escribió la Biblia en los hombres? Claro, pero independiente, si no es tanto el problema que lo escribieron los hombres, el problema En es las que traducciones. las traducciones Y las modificaciones. y las modificaciones. Y las modificaciones. las ediciones. Claro. Las Claro. ediciones. Por lo que me he dado cuenta, cada uno interpreta sobre la uno. Claro, sí. No, por eso que no sirve en realidad. ¿Ya? Pero ahí está. Y en tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la simiente de uno es la fuerza crística. Ahí está, el Cristo en sustancia. Y con ese Cristo, cuando se trabaja y se va desarrollando, cuando nosotros le vamos robando el fuego al diablo, ¿qué significa robarle el fuego al diablo? Significa hacernos dueños del fuego, del amor, ¿ya? Del deseo, y con ese fuego cristalizar la fuerza crística en nuestro interior. Si no hay eso, no hay nada. Eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.